Hola, bien. Vamos a ver el spin 1/2. Bien, tenemos el siguiente problema. Un electrón está en este estado de spin y nos pide el problema que determinemos la constante de normalización, el valor de A, y que encontremos los valores esperados para el spin en X, en Y y en Z. Imaginémonos que el electrón tiene un momento angular, genera un momento angular magnético en un plano, y aquí son los tres ejes donde se tiene que medir el spin, pues añadiendo en cada momento el campo magnético, pues en una dirección determinada. Bien, vamos a ver cómo calculamos la constante de normalización. Bien, si tenemos el ket, obtenemos el bra, calculamos el conjugado de la constante de normalización y multiplicamos mediante el producto interno el ket por el bra. Desarrollamos y esto pues lo igualamos a 1 y despejamos la constante de normalización. Entonces el ket normalizado va a ser este de aquí. Recordemos que este ket tendría esta forma la representación del spinor y sería el spin, el estado de spin de un electrón. En esta representación que hemos usado en vídeos anteriores, miren que el A cuadrado, que sería la probabilidad de que el spin fuera hacia arriba, es mucho más pequeño que el B cuadrado, que es la probabilidad de que el spin vaya hacia abajo. Entonces el spin va a tener una cierta forma así. Bien, vamos a calcular ahora los valores esperados. Bien, aquí tenemos para calcular el valor esperado del operador en Z. Sustituimos los ket y los brat. Aquí sería la matriz con sus coeficientes de normalización y desarrollamos, aquí faltaría 2, multiplicado por 2, 2 por 17. Bien, desarrollamos todo esto y nos quedaría este valor de aquí. Es como que el spin se mueve hacia la dirección Z y claramente como la flecha va inclinada hacia abajo, pues la probabilidad de que sea un valor esperado negativo es mucho mayor, ¿de acuerdo? Bien, vamos a mirar ahora el valor esperado en la dirección X. Bien, tenemos el valor esperado para el operador X, sustituimos y nos sale 0. Bien, es como que el spin del electrón viene en un plano y se dirige en esta dirección y este plano es totalmente perpendicular al campo magnético. Entonces, pues va a tener la misma probabilidad de tomar un valor que el otro y por tanto el valor esperado va a ser 0. Se va a desviar con la misma probabilidad a la derecha que a la izquierda. Bien, vamos a calcular el valor esperado en Y. Bien, tenemos ya el resultado para el operador Y. Entonces volvemos a sustituir todo, el operador, los ket y los bra, y obtenemos este valor esperado para el operador, el spin en la posición Y. Es como si el electrón tiene un spin en este plano, el plano se mueve perpendicular al eje X y el campo magnético tiene esta dirección. Entonces la parte que va a quedar va a ser pues ligeramente en el eje negativo, ligeramente
desviado del 0, ¿vale? Que parece también bastante lógico. Bien, nos falta representar el vector de estos tres casos, que es lo que vamos a hacer ahora. Bien, aquí tenemos los tres valores esperados y este sería el vector formado por los tres valores esperados, donde el spin tendría esta forma, estaría en el plano ZI y tendría un vector con esta forma, ¿de acuerdo? Bien, venga, lo dejamos.